Malaquías, capítulo 1, del 1 al 4. ¿Lo tienen? Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, ¿quiénes son los edomitas? Ya, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Uy, hermanos, ¿logran ver la catástrofe que quedó en la historia? Yo los estoy ayudando a ver estos textos, pero se dan cuenta que Dios prometió castigo a los edomitas, y dice aquí que si los edomitas dicen ya no importa, se echaron a perder nuestras plantaciones, se echaron a perder nuestras cosechas, vamos a hacer todo de nuevo y vamos a volver a levantarnos, Dios dice: si ustedes vuelven a plantar, yo vuelvo a destruir, porque yo, como decía el texto al final, versículo 4, porque yo estaré indignado contra el pueblo para siempre. ¿Contra quién? Contra el pueblo de Edom. De Edom. ¿Quiénes son los edomitas? Los descendientes de Esaú. Ya, los descendientes de Esaú. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me están siguiendo? Ya. Escuchen ahora. También debemos explicar que Dios, en esto de Malaquías, decreta que los edomitas estarían bajo la ira de Dios para siempre. Esto nunca jamás va a cambiar, porque Dios dice que va a ser para siempre. Esto deja en evidencia aquello que Dios vio en el tiempo, lo que iba a acontecer. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que Dios vio mucho antes lo que iba a pasar en el futuro. Correcto. Porque Dios tiene un atributo, que es la presciencia, el conocimiento anticipado que Él tiene de todas las cosas y de todo. Aquí, hermano, yo les estoy mostrando con la Biblia que ese atributo Dios lo tiene, porque Él antes dijo: esto es lo que va a pasar. Ya, sigamos. Más al mismo tiempo tenemos que hablar del por qué esa separación tan terrible de los edomitas con Israel, porque los edomitas son los descendientes de Esaú, Israel son los descendientes de Jacob. Ya. Estoy hablando de dos pueblos políticos. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que no estamos hablando de la iglesia? Son naciones. De dos naciones estamos hablando. ¿Se dan cuenta que no estamos hablando de la iglesia? No. Y eso es lo que tenemos que entender, que aquí Dios, cuando dice: a Jacob aborrecí y a Esaú aborrecí y a Jacob amé, Él está contándonos una situación particular del pueblo de Israel en sus inicios. ¿Se entiende? ¿Ya? No. ¿Y qué es lo que hacen los predicadores o los que enseñan Biblia? Vienen y dicen: no, Dios aborrece a unos y ama a otros. Y a los que aborrece, Dios nunca los va a llamar, y a los que ama, eso el Señor los va a llamar. ¿Dónde dice eso la Biblia aquí? No, aquí no dice eso. Él dice que ama a uno y aborrece a otro, pero en un contexto. ¿Y cuál es el contexto? La formación del pueblo de Israel. Y yo por eso me metí para acá, empecé a escarbar y le estoy dando estos argumentos para que ustedes puedan ver que Dios, sabiendo lo que iba a ocurrir, él sabía lo que iba a ocurrir. Siempre sabe lo que va a ocurrir. Déjenme avanzar un poquito. Ya.
Escuchen, este es un dato importante. En el año 586 a.C., los babilonios conquistaron Israel. Y en esa conquista, el pueblo edomita se aprovechó. A ellos les ayudó, a los babilonios, los edomitas le ayudaron a los babilonios para que Israel fuese conquistado. Los edomitas. Y festejaron la destrucción de Israel. Y ayudaron a Babilonia a destruir Israel. En el 586 a.C. Esto pasó, ¿ya? Y como si no fuese suficiente, una vez que los babilonios se fueron y llevaron a los cautivos, los edomitas entraron y robaron a todos los israelitas que quedaron en el lugar. ¿Sabe lo que estaba pasando aquí en la práctica? ¿En esto que ocurrió? ¿Me entendieron lo que ocurrió, no? ¿Me entendieron, no, lo que pasó en esa parte de la historia? Ya, a ver, se lo explico. Vino Babilonia, aquí está Israel. Vino Babilonia a conquistar Israel. Y por aquí al lado están los edomitas. Y ellos le ayudaron a los babilonios a conquistarlos. Babilonia los tomó, se los llevó cautivos a Babilonia. Y los edomitas entraron, hermanos, entraron aquí al pueblo de Israel. Y les robaron todo, les quitaron todo. Los edomitas, por eso que les dije yo, los edomitas se aprovecharon. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando en la práctica? ¿Qué estaba pasando en la práctica? Ahí, en ese momento. No se distraigan, escuchen. ¿Qué estaba pasando en la práctica en ese momento? Esaú, porque Esaú es el padre de ¿quién? Edomitas. Ya. Esaú estaba cobrando venganza de Jacob. Porque ¿quiénes son los descendientes de Jacob? ¿Quiénes son los descendientes de los edomitas? Perdón, de Esaú. Ya. ¿A quién estaban ayudando los edomitas? A los babilonios. Una vez que los babilonios tomó a los cautivos, se los llevó, Israel quedó desamparado. Los edomitas, los hijos de Esaú, entraron y destruyeron y robaron. Ahí claramente está Esaú cobrando venganza muchos años después de lo que Jacob hizo. ¿Qué fue lo que Jacob hizo? Robó su primogenitura. Pero entiendan algo, Dios en Malaquía, ¿qué dijo con respecto a los edomitas? Que él va a estar como indignado para siempre. Y si los edomitas caen al suelo y se vuelven a levantar, Dios va a volver a destruir. Escuchen, los edomitas no tienen ninguna esperanza. Palestina. ¿Los árabes? Sí. La franja de Gaza, Palestina, Jordania y Transjordania. No tienen ninguna esperanza. Porque Dios ya habló. De hecho, ellos toda su vida han estado... Sí, por esto. Esa es la franja de Edom. La franja de Gaza es la franja de Edom. El pueblo edomita ahí está hoy día. Y ellos no tienen ninguna esperanza porque Dios ya habló. Habló a través del profeta Malaquía. ¿Y qué dijo? Y si los edomitas son destruidos, quieren volver a levantarse, Dios mismo los va a volver a destruir. De hecho, hay otro texto por ahí que dice que van a morir a filo de espada. En otras palabras, hermanos, Edom ha estado siempre bajo la ira de Dios. ¿Ya? Pero se dan cuenta que estamos hablando de datos históricos, no estamos hablando de la iglesia. Eso es lo que yo necesito que ustedes entiendan. Estamos hablando de datos históricos, que yo les estoy entregando una información para que entiendan los textos, pero no estamos hablando de la iglesia aquí. Ya, sigamos, hermano, un poquito. Necesito que avancemos. Esto quiero que me presten atención. Dios en su soberanía y en su presciencia, aunque sabía todo aquello que iba a acontecer. ¿Qué es lo que iba a acontecer? ¿Qué? Que se iba a vender, que se iba a cambiar, invertir los papeles. Ya. Sabía eso. ¿Él sabía? Sí.
Y él invirtió antes que naciera. Él sabía eso, pero escuchen, Dios, aunque sabía todo aquello que iba a acontecer, escuchen, no fue ese conocimiento que él tenía de todos estos acontecimientos la base sobre la cual escogió a Jacob y no a Esaú. Él sabía cómo se iba a portar Edom por el camino. ¿Ya? ¿Sabía? Sí. ¿Por qué sabía? Porque es Por su precio. Por su presencia. ¿Y cómo se portó Edom por el camino? mal. Mal. ¿Sabía que se iba a portar mal? Sí. Ya. Pero él no aborreció a Esaú por eso. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que delante Pablo dijo? ¿Se acuerdan que delante Pablo dijo? No habían nacido aún, ni habían hecho mal ni bien. Claro. Lo que está diciendo es, Dios no tomó la decisión en cuanto a cómo se comportaba, Claro. No fue por obra. sino que según el que llama, dice el texto. O sea, Dios no aborreció a Edom porque Dios sabía que Edom iba a ser se iba a portar mal toda su vida. El texto dice que fue según el que llama. ¿Y quién es el que llama? Dios. Dios. ¿Me están entendiendo? Porque ¿cuál es el problema de muchos hoy día? No, es que Dios tiene a estos de aquí preseleccionados para salvación. Y Dios tiene a estos de acá preseleccionados para condenación. Estos están predestinados para salvación y estos están predestinados para condenación. Ah, es que porque Dios sabe cómo van a actuar estos. Y estos son mejores que estos. Si la Biblia dice que están todos condenados. Si la Biblia dice que todos pecaron y todos han hecho mal y todos están malditos y todos están bajo la ira de Dios y todos están separados de Dios, ¿podrán ser estos mejores que estos? No. Porque esto no existe en la Biblia. En la Biblia no hay predestinados para salvación ni predestinados para condenación. No existe, es un lenguaje teológico tergiversado. Romanos 9 me está hablando de la historia de Israel. Romanos 9 me está dando señales puntuales que fueron pasando en Israel, pero no me está hablando de la salvación del hombre. ¿Se entiende, hermanos? Ahora, ¿Dios aborreció a Esaú porque los edomitas iban a portar mal? No. No. ¿Dios lo sabía? Sí. Sí. Ya, escuchen. No fue esta la base. Dios no fue el conocimiento que Dios tenía de todos los acontecimientos la base sobre la cual Dios escogió a Jacob sobre Esaú. No fue esa la base. Porque si fuese esa la base, significa, escuchen, que Dios está subordinado y condicionado al destino de esa nación para tomar la decisión de la elección. En otras palabras, significa que ya, pues yo, chuta, que fome, yo hablando como Dios, que fome, Dios, yo quería salvar al Edom, pero Edom se va a portar mal. Lo voy a tener que aborrecer nomás. No es eso lo que dijo Dios. Porque si Dios se condujese así, significa que Dios está subordinado a nuestro comportamiento. ¿Se entiende? Y Él no reacciona de acuerdo a cómo me porto yo. Ni para bien ni para mal. Yo no voy al cielo porque me porto bien. Porque no es por obras la cuestión. Y si yo trato de portarme bien y trato de tener una conducta intachable, moralmente intachable para que Dios me acepte, yo voy a ser enviado al infierno. Porque al cielo no entra nadie porque se porta bien. Entramos por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Al cielo no entra nadie porque hizo sacrificios para Dios. En la iglesia católica y la iglesia evangélica se hace sacrificio. Eso es una herejía. Nadie entra al cielo por los sacrificios. Entramos al cielo por la obra de Cristo en la cruz, porque nadie merece ir al cielo. Todos merecemos el infierno. Y vamos a estar en el cielo la eternidad y vamos a seguir mereciendo el infierno. Entonces, él, cuando amó a Jacob y aborreció a Esaú, en el caso de Esaú, no lo aborreció por el preconocimiento que él tenía de las cosas. En otras palabras, la elección que Dios hace
escuchen eso, la elección que Dios hace no está subordinada ni condicionada a nuestro comportamiento. Porque Él es Dios, pues. Él no depende de cómo yo me porte. Él se mueve en sus principios y Él establece principios. ¿Se está entendiendo? Avancemos un poquito. Dios nunca estuvo y nunca estará condicionado al futuro del destino humano para Él tomar decisiones hoy día en el presente. O sea, hoy día Dios va a tomar una decisión con la Vanessa y no la va a tomar en base a cómo Vanessa se va a portar en 30 años más. Ahora, ¿Dios sabe cómo se va a portar en 30 años más? Sabe. Pero Dios jamás va a hacer algo con ella ahora subordinado a ese acontecimiento, porque si no sería, el Dios sería un títere de la humanidad. Y este es el problema de los que plantean eso. Dios, cualquier cosa que hoy día esté haciendo contigo, no tiene que ver contigo, tiene que ver con Él. Por eso cuando hemos dicho, y que a algunos les molesta que digamos eso, que el Evangelio no tiene que ver con nosotros, y tiene que ver con Cristo, es por esto, porque el Evangelio no es para salvación. Según la Biblia, el Evangelio es para salvación y condenación. El Evangelio lo que hace es mostrar la gloria del Padre, porque Cristo vino a honrar la gloria del Padre, y de manera extensiva, de manera, ¿cómo lo digo? De manera graciosa, por la gracia de Dios me alcanzó a mí, pero Él vino a morir para que la gloria del Padre fuese exaltada. Eso jamás acontecerá. Por tanto, lo que prevaleció aquí, escuchen, ¿de qué? Cuando digo lo que prevaleció aquí, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién Aquí a tomar esa determinación? ¿Cuál? ¿De qué? De aborrecer. De eso estamos hablando. De que aborreció a Esaú, llamó a Jacob. Ya. ¿Estamos claros que sabía lo que iba a pasar con Edom? Sí. ¿Estamos claros que el pueblo de Edom hasta el día de hoy está bajo la ira de Dios? Sí. Y que Dios va a estar indignado para siempre con ellos. ¡Qué terrible, hermano! Y Dios no cambia su palabra. O sea, Dios lo dijo y esto va a ser así. Y hasta el día de hoy está bajo la ira de Dios. Ya, sabiendo eso, Dios no tomó la decisión de amar a Jacob y aborrecer a Esaú en base a su conocimiento previo de las cosas. Sino que lo que prevaleció aquí, escuchen, es la voluntad soberana de Dios. Es el designio soberano de Dios de escoger a Jacob y rechazar a Esaú. En otras palabras, ¿por qué Dios amó a Jacob y rechazó a Esaú? Porque Él lo Porque decidió. Dios soberano. Porque Él es soberano. Él decidió. Pero es que quizás Dios sabía cómo se iba a portar Esaú. Sí, Dios sabía. Y Jacob tampoco se portó bien. Muy bien que digamos. De eso Jacob era un canalla, hermano. La decisión no la tomó en base a eso. Ahora, de repente, aún en medio nuestro, en medio de la iglesia, yo he escuchado que algunos dicen, ¿por qué me habrá amado tanto el Señor? ¿Ya? Y cuando alguien dice, ¿por qué me habrá amado tanto el Señor? Está diciendo, yo creo que el Señor tuvo que haber visto lo opulento que yo soy. Tuvo que haber visto lo bacán que yo soy. Entonces, como vio lo bacán que yo soy, me amó, po. Me amó a mí y no amó al otro. No, hermanos. Hermano, usted está en el reino de Dios por la soberanía de Dios. Tiene que ver con Él, no tiene que ver contigo. ¿Ya? Y hermano, decir esto al hombre y a la religión le molesta. Porque esto nos deja fuera. Quedamos fuera de la ecuación. Y entramos en la ecuación de pura gracia, ¿no? Ya, vamos bien. Hay una lista de personajes en la historia de Israel, como Caín y Abel, donde Caín era el primogénito. Caín era el primogénito, otra vez. ¿Ya? Y Abel era el que venía después. Por ejemplo, Dios ahí escogió a Abel y no a Caín. ¿Y quién era el primogénito? Caín.
Hay por lo menos 7 u 8 situaciones en el libro de Génesis que nos hablan de algo parecido a esto mientras Dios estaba formando su pueblo. Y terminamos hoy día colocando que el primogénito de Dios en el presente, escuchen, es la nación de Israel. La nación de Israel. El primogénito. Y después a Dios le nació otro hijo. La iglesia. Sí. Y uno está siendo rechazado. Y uno está siendo aceptado. ¿Porque somos mejores que los judíos? No. No. Tiene que ver con Dios. No tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con Dios. El segundo hijo de Dios en el presente es la iglesia. Y en el presente Dios escogió a la iglesia, no al primogénito que es la nación de Israel. Aunque eso, escuchen, no significa que Dios rechazó a Israel. Porque la iglesia está compuesta de israelitas, judíos, chinos, franceses, mapuches, de toda nación, de toda lengua. ¿Se está entendiendo lo que estamos diciendo? Sí. Hermanos, ¿entiende? ¿Marcos está entendiendo? Sí. Ya. Avancemos un poquito. La tendencia humana es que la mayoría hace una pregunta frente a lo que estamos conversando de Esaú y Jacob. Y la pregunta es, ¿por qué Dios rechazó a Esaú? Eso es lo que todos quedan ahí, porque están leyendo Romanos 9 y llegan al versículo 13 donde dice, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Inmediatamente surge la pregunta, y esta pregunta la hacen todos. ¿Por qué Dios rechazó entonces a Esaú? Ya que Esaú era un hombre normal. Y parece que hasta aquí, hasta este momento de la historia, parece que se portaba bien. Pues. Saben que era súper quitado de bulla. Quería cazar animales, vivir en su tienda y estar tranquilo. No andaba preocupado de nada más. Era súper tranquilo. Entonces la gente dice, pero ¿por qué lo rechaza? Si el otro era el canalla, el otro que andaba tramando cómo quitarle la primogenitura. ¿Por qué lo rechazó entonces? Y escogió a Jacob, que era un pecador. Ese es el argumento que todos ponen en la mesa. La respuesta, la respuesta a la pregunta ¿por qué Dios rechazó a Esaú? En realidad, la pregunta tendríamos que cambiarla. Está mal formulada la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que todos hacen? ¿Qué Dios rechazó a Esaú? Ya. La pregunta tendría que ser ¿por qué Dios escogió a un usurpador y a un engañador como Jacob? Esa es la pregunta que hay que hacer. Me van a entender por qué hay que preguntar eso. Todos preguntan ¿por qué rechazó Dios a Esaú? Lo voy a decir de otra manera. ¿Y este Dios de la Biblia qué se cree? Rechazando a Esaú, un hombre bueno. ¿Me están entendiendo? Porque Jacob era el modelo. ¿Me están entendiendo cómo lo planteé? Era el modelo a salvar. Es lo mismo que hoy día dice la gente. ¿Y por qué Dios no hace nada allá en África? ¿Y por qué Dios no detiene la guerra en Rusia si están muriendo tantos niños? Si es tan bueno como ustedes dicen. ¿Y por qué Dios coge a uno y rechaza a otros? ¿Qué se cree ese Dios de la Biblia? Hermanos, esta pregunta nace desde el corazón del humanismo. El humanismo que está metido en la religión. La pregunta que hay que hacer es ¿por qué Dios en realidad escogió a un ladrón, a un engañador, a un usurpador? La pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué Dios nos escogió a nosotros si nosotros no merecemos ser escogidos? La respuesta es para hacerlo parte de Él, para hacerlo parte de su sustancia, para hacerlo parte de su gloria,
Y eso se aplica exactamente a las personas hoy cuando preguntan, ¿por qué Dios escogió a algunos para salvación y a otros los rechazó? Otra vez la pregunta no es esa. Porque el pecador, hermanos, va para el infierno. Mi pregunta es, del 100% de la raza humana, ¿cuántos son pecadores? Ya, el 100% va para el infierno. Dios no tiene que salvar a nadie. Entonces cuando alguien viene y pregunta, ¿por qué Dios rechazó a este hombre? Ese que pregunta eso está cegado por el humanismo. Porque ese, intrínsecamente, lo que está manifestando es que se cree Dios. Porque tenemos derecho a salvarnos. Hermanos, insisto, el pecador tiene que arder en el infierno, ¿sí o no? Amén. Del 100% de seres humanos de Adán hasta hoy día, ¿cuál es el porcentaje de los pecadores? 100%. Entonces, todo ese 100% tiene que arder al infierno. Ahora, nosotros no vamos a arder, pero eso es lo que merecemos. Amén. Y aquí nadie puede levantarse preguntándole al Señor, ¿por qué amaste a este y a este no? Porque Dios no nos debe nada. La verdadera pregunta es, ¿por qué Dios escoge seres tan malos, tan perdidos, tan corruptos y depravados como nosotros, para redimirnos, para regenerarnos y para adoptarnos como hijos y finalmente llevarnos al cielo? Esa es la pregunta que hay que hacer. No hay que preguntar ¿por qué Dios rechaza? No. ¿Por qué Dios nos recibió a nosotros? Es lo que hay que preguntar. Gente mala. ¿O somos buenos? Perversa. Traicionera. Somos tan traicioneros que nos engañamos solos. No necesitamos un segundo que nos engañe. Nos engañamos solos, nos traicionamos solos. A nuestros principios, a nuestras convicciones. ¿Cuántas veces nos hemos traicionado por cobardía, por miedo, por relatividad, por escoger esto sobre esto otro? ¿Por qué Dios escoge gente mala, traicionera, pecadora, para redimirla, para regenerarla, para adoptarla como su hijo y finalmente para llevarla al cielo? Esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Cómo es posible eso? Saben que esto debiese ser motivo de reflexión para nosotros. Cualquier persona que hoy día pregunte, ¿por qué Dios escoge a unos y a otros no? Ese está preguntando desde el humanismo. Cualquier persona que vea a un hermano, cualquier miembro de la iglesia que vea a un hermano prosperar y al otro no, y uno diga, ¿y por qué el Señor prospera a ese y al otro no? ¿Y quién te dijo a ti que Dios tiene que prosperarte? ¿Quién te dijo a ti que Dios te tiene que dar de comida? Si tú no mereces ni comer. Cualquier cosa que recibamos, comida, oxígeno, bebida, ropa, casa, hijos, lo que sea que recibamos en esta vida, es el resultado de la gracia de Dios en nosotros, pero yo no lo merezco. El puro aire que está entrando en mis pulmones para mantenerme vivo, yo no lo merezco. Yo no merezco eso, soy un ser despreciable. Pero la religión no va a decir esto, no va a plantear esto jamás. ¿Se entendió? Rechacé a Esaú y amé a Jacob. ¿Está hablando de salvación? No. Está hablando de una decisión que Dios tomó en la formación de su pueblo. ¿Tiene que ver por cómo se iba a portar Edom, que son los descendientes de Esaú? No. ¿Dios sabía cómo se iban a portar de mal? ¿Tomó la decisión en base a eso? No, porque si no él estaría subordinado. Hermano, ¿se imaginan que Dios nos hubiese salvado a nosotros en base a nuestro comportamiento posterior?
a mí no me tenía que haber salvado. Porque Dios sabía que yo le iba a fallar. Sí. Una y otra y otra y otra, y a veces con vehemencia. Dios sabía. Si Dios, hermano, si Dios hubiese considerado eso, no me llama. El llamado de Dios no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él. De hecho, Efesios dice, según su beneplácito, según su buen placer. Ya, vamos a los versículos 14. Romanos 9, 14. Vamos a leer el puro 14, ¿ya? Porque si no... Porque aquí sí que hay harto que decir en este de... Lo tienen, ¿cierto? 14 dice, seguimos en el mismo contexto. El 13 decía, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Verso 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Cuál es la pregunta que hace Pablo aquí? Pero hay dos preguntas, pero hay una que es más importante que la otra. ¿Que hay injusticia en Dios? Lo que Pablo está preguntando es, ¿hay injusticia de parte de Dios? No, creo que sí. O está preguntando, ¿Dios entonces es injusto? ¿Es Dios injusto? ¿Y por qué pregunta esto? A raíz del versículo 13, ¿cierto? Entonces Pablo inmediatamente dice, ¿hay injusticia de parte de Dios? Está preguntando esto en base a que Dios escogió a Jacob y rechazó a Esaú. A ver, hermanos, hay unas figuras en la comunicación escrita que hay que entenderlas. A veces los que escriben, y el apóstol Pablo lo usa mucho, a veces el que escribe está escribiendo aquí en primera persona o en tercera persona. Pablo escribe en primera y en tercera persona a veces. Y de repente los que escriben se salen de ahí y se ponen como un interlocutor, como un tercero, y preguntan como un tercero algo. Aquí la pregunta la está haciendo Pablo como si cualquiera de nosotros preguntara. Él está diciendo, a Jacob amó y a Esaú aborrecí. Y entonces, y Pablo dice, bueno, si alguno de ustedes pregunta si Dios es injusto, está hablando como un interlocutor. Y pregunta, ¿cómo es posible que Dios escogió a Jacob y rechazó a Esaú? ¿Acaso diremos por esto que Dios es injusto? Dice Pablo. Y da la respuesta inmediata. ¿No qué? No es injusto. O sea, ese acto que yo, ser humano, estoy viendo como injusticia, porque acuérdense, él habló como un interlocutor, que yo como ser humano estoy viendo como injusticia, Dios viene y dice a través de Pablo, no, en ninguna manera. El verso que sigue, el 15. Pues a Moisés dice, Pablo cita algo que Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Hermanos, el texto no dice tendré misericordia del que merezca misericordia. El texto no dice me voy a compadecer del que merezca que me compadezca. Yo voy a tener misericordia del que haya hecho algunas cosas para que yo lo mire con misericordia. No, hermano, miren el texto como dice. Y Pablo inmediatamente dice, no se olviden que Dios le dijo esto a Moisés. ¿Qué le dijo? Tendré misericordia del que yo, porque tiene que ver conmigo, no con él, del que yo tenga misericordia, y me compadeceré, yo me compadeceré, del que yo me compadezca. Los versículos 14 al 18 han sido vistos y comentados por mucha gente y son muy controversiales, por eso es que tenemos que irnos lentito aquí, hermanos,
y vamos a ocupar quizás todo lo que me queda de hoy día solamente para el versículo 14. La primera reacción que las personas tienen, cuando escuchan hablar de la elección. A ver, la elección es una doctrina bíblica. La elección habla de que Dios escogió al ser humano para ser salvo. ¿De acuerdo? La elección habla de cómo Dios escoge y cómo Dios nos llama de las tinieblas a la luz. De manera muy sencilla, esa es la doctrina de la elección. Entonces, cuando algunos escuchan hablar de la elección soberana de Dios, la primera reacción que esta gente tiene, ellos dicen así, que Dios escogió soberanamente a fulano, y dicen, las personas le atribuyen injusticia a Dios, porque dicen, Dios escogió a ese, pero no escogió a este otro. Y lo primero que hace la gente es decir, Dios es injusto. Y es más, dicen, escogió a este, que es chueco, que es torcido, y este otro que es mejor, no lo escoge. Y lo primero que la gente hace es decir que Dios es injusto. Ahora, nosotros sabemos que eso no es así, porque la Biblia dice que Dios es justo, santo e inmutable. O sea, no muta, no cambia. Eso significa que si era justo hace 1000 años, sigue siendo justo, y en 1.000.000 de años más en la eternidad, seguirá siendo justo. Sabemos que Él no es injusto. ¿Pero cuál es la primera reacción de la gente? De que Dios es injusto. Ya. ¿Y de dónde nace esta primera reacción? Desde el humanismo. Desde el humanismo, porque la gente cree, hermanos, la gente cree que Dios tiene una obligación con el ser humano. La gente cree que Dios tiene una obligación con el ser humano. Y lo cree en todo orden de cosas. Diosito tiene que sanarme. ¿Quién te dijo que Diosito tiene que sanarte? Diosito tiene que darme. No, si Diosito tiene que escucharme. ¿Quién te dijo que Diosito tiene que escucharte? No tiene que. Si te escucha es por misericordia, pero Él no tiene que. No tiene que. A este ser humano mañoso, fregado, mentiroso, codicioso, vanidoso, orgulloso, arrogante, soberbio, Dios no tiene que hacer nada con él. Escuchen esto, por favor. Ese actuar de Dios de escoger a Jacob en vez de Saúl, o de repente de escoger a personas muy malas para que se convierten, y dejar a otras que aparentemente son buenas, aparentemente, y dejarlas en las tinieblas, eso hace que la gente reaccione considerando a Dios como un Dios injusto. Ese actuar de Dios no entra en la mente del ser humano, ya que el ser humano es egocéntrico, arrogante y humanista. Entonces no entienden el movimiento de Dios. Porque el ser humano, insisto, se para delante de Dios y ellos parten de una premisa. El ser humano parte de una premisa en su relación con Dios. Dios tiene que. Ustedes han oído, eso no son cristianos, pero gente que cree que es cristiana y que dice, yo me enojé con Dios. Yo me enojé con Dios. No, yo no he ido a la iglesia porque yo estoy enojado con Dios. Y Dios a mí me va a tener que explicar este asunto. ¿Qué, hermano, qué? Yo le escuché a una mujer que sepultó a su hijo porque su hijo murió electrocutado con una cadena que tiró sobre un cable y murió. Lo escuché decir, Dios me va a tener que explicar antes que yo muera. No, mucho dolor tendrá la señora, pero perdóneme, acaba de decir una estupidez. ¿De dónde surge eso? ¿De dónde surge que los cristianos digan, no, es que yo le reclamé a Dios? ¿Qué, hermano? ¿De dónde sacas tú en tu cabeza que tú te puedes reclamar, enojar, cuestionar?
¿Se dan cuenta cómo el humanismo está imperando en nuestro corazón? Yo digo nuestro, pero si usted es una cuestión de la humanidad, completo. Por eso es que la gente cuestiona tanto a un Dios que no conoce. Yo noto algunas cosas, son cosas que se me vienen a la cabeza y las quiero compartir. Escuche. ¿Usted sería capaz de intercambiar ideas, discutir, argumentar, contraargumentar, hipotizar con un mosquito? ¿Por qué te ríes, Sandra? ¿Les pareció muy absurda mi pregunta, cierto? Ya. Ya. Por último, si respondieran. ¿Me escucharon allá en sus casas? ¿Usted sería capaz de argumentar, hipotizar, filosofar, contraargumentar con un mosquito? Aquí por lo menos se rieron todos. Ahora escucha, los que se han subido a un avión saben que cuando uno sube en el avión, uno empieza a elevarse, sobre todo si uno viaja de noche, el avión se eleva, y uno mira por la ventanita para abajo, y las calles, esas calles que cuando andamos abajo las calles son gigantescas, se empiezan a ver como una línea negra, una línea negra, y de repente se ven lucecitas que se mueven lentamente. Dentro de esa línea negra van lucecitas. ¿Saben qué es lo que son, cierto? Los autos, ¿cierto? Eso es un vehículo. Y dentro de esa lucecita se ve un puntito. Y dentro de ese puntito hay bacterias. Y esas bacterias a 3.000 metros de altura no se ven. Por otro lado, nuestro planeta es uno de los planetas más pequeños del sistema solar. Y esos puntitos que van dentro de esas lucecitas, que están dentro de esas callecitas, viven dentro de esos planetas, dentro de ese planeta. Y es uno de los planetas más pequeños que hay. Y dentro de esas personas hay microbios. Y estas personas, desde allá, se ven como verdaderos microbios. Desde los 3.000 metros de altura se ve una cosa insignificante. Y esos microbios se atreven a discutir con el Dios que creó el universo. ¿Me entendieron el ejemplo, cierto? ¿Por qué Dios llamó a este y no a este otro? El microbio diciendo, un mosquito conversando con usted. ¿Se imagina un mosquito con usted parado en la puerta? ¿Y tú para dónde vas? ¿Se imagina, hermano? Es absurdo lo que estoy diciendo. Así de absurdo es la postura de la humanidad frente al Dios grande y poderoso de la Biblia. Así de absurda es la religión. Aquellos que creen que pueden cuestionar a Dios, que pueden reclamar a Dios, que se pueden enojar con Dios, que pueden altercar con Dios, que pueden dejar de hablarle a Dios. Es absurdo, es una falacia, es una estupidez. Es de gente necia, torpe. Y es de gente que no conoce el Evangelio. Hermano, vamos de comentario y pensar que muchas veces nosotros nos reímos del ejemplo que da, pero muchas veces somos nosotros los que estamos cuestionando de por qué vino esto, por qué me está pasando esto. Por eso te lo digo. O sea, y habla de un desconocimiento de Dios. Déjenme avanzar un poquito. El ejemplo es absurdo, ¿cierto? ¿O no es tan absurdo que usted se sienta a conversar con un mosquito? Y hay gente que conversa con los gatos y los perros. El hombre discutiendo con una bacteria es absurdo. Pero eso es mucho más posible a que el hombre discuta con Dios. O sea, es posible que usted discuta con un mosquito. Pero es imposible que usted se atreva a enfrentarse a Dios. Job dice, si Dios me hace 1000 preguntas, no le puedo responder ni una sola. Job lo dice. Reflexionemos frente a otra cosa. ¿Qué será lo que este Dios perfecto quiere
y que jamás vamos a entender en esta vida? Esto que voy a decir es un hecho, ni siquiera es una posibilidad. ¿Qué es lo que Dios sabe que nosotros jamás sabremos en esta vida? Escuchen, ¿qué será, Soledad, lo que Dios sabe que tú nunca vas a saber en esta vida? Déjenme hacerle una pregunta. Cuando estábamos en las tinieblas, sin Dios, ¿usted conoció a alguna persona moralmente mejor que usted? ¿Sí? Yo conocí a hartos mejores que yo. De hecho, conozco gente que es mejor que yo no tengo problema en decir, no, ese tipo es más responsable que yo, es más educado que yo, es más inteligente que yo, se conduce más derecho que yo, es más leal que yo, es más verdadero que yo. Yo me doy cuenta. ¿Ustedes pueden decir eso? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Por qué Dios entonces me escogió a mí? Y lo escogió usted. Y no esas personas que nosotros encontramos que son mejores que nosotros. No que ellos nos vienen a decir que son mejores, que nosotros encontramos que sí son mejores que nosotros. ¿Por qué Dios nos escogió a nosotros y no a ellos? Porque ellos todavía están en tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él te conoce de Sí, quiere. pero Porque nosotros- no está buscando la perfección. Pero nosotros no merecemos estar aquí, ¿no, Sandra? Si no merecemos. Por eso es que de repente nos miran a los cristianos y damos pena. Y nos miran de afuera algunos y dicen, ¿y ese tipo por qué miente? ¿Cómo no puede decir la verdad? Si yo no soy religioso como él y yo no transo. Yo digo la verdad aunque pierda. Y ese de allá, ¿por qué se conduce así? Y ese que canta en el coro, y ese de allá, y la de allá, y ese que es pastor, y ese, ¿por qué se conducen así? La gente dice. Y muchas veces hablan mal de nosotros, pero otras veces hablan con razón. Y no nos queda más que bajar la cabeza y decir, sí, pues verdad que nos conducimos más mal que a otros. Entonces, ¿por qué el Señor nos escoge a nosotros y no a ellos? El problema es que la gente no entiende esto. La respuesta a esta pregunta, ¿por qué Dios no nos escogió a nosotros y no a esos que son moralmente mejor que nosotros? No está en mí, no está en mí, no está en ti y no está en nadie. La respuesta a esa pregunta está en el corazón del propio Dios. ¿Por qué Él te escogió a ti? Esa respuesta está en el corazón de Dios. No tiene que ver contigo. No tiene que ver conmigo. Tiene que ver con el que llama, dice el versículo 12 de Romanos 9. A Jacob amó, a Esaú aborreció, no por las obras, sino por quien llama. O sea, esto está en el corazón de Dios. Está en Él. No tiene que ver con el hombre. Tiene que ver solamente con Dios. A nosotros solo nos resta una profunda gratitud por habernos salvado. Y aquí nosotros fallamos. Hermanos, nosotros, ¿sabe por qué somos tan miserables? ¿Por qué no nos congregamos? ¿Por qué no estamos volcados al Señor 100%? ¿Por qué no servimos al Señor como hay que hacerlo? ¿Por qué en los tiempos de adoración no lo adoramos como hay que hacerlo? ¿Por qué siempre andamos, perdonen el lenguaje folclórico, con yeguas robadas? Siempre andamos enredando en nylon, siempre andamos con tiras y encoge. Porque no entendemos esta verdad. Esta verdad de que nosotros, si estamos en el reino de la luz, no tiene que ver contigo, tiene que ver con Él. Y eso, insisto, hermanos, que ustedes están allá, escuchen, eso debiese despertar en nosotros una profunda gratitud. Pero no, a nosotros no nos importa ni Cristo ni su iglesia, y es porque no entendemos la profundidad de nuestro llamado.
El llamado no tiene que ver con nosotros. Hermanos, no merecemos ir al cielo. Pero vamos a ir. Otro punto de reflexión que creo que es bueno que lo mencionemos. Deuteronomio 29:29. Deuteronomio, hermanos, 29:29. ¿Lo tienen? Si lo tienen, léanlo, por favor. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ya. Ahí habla la Biblia de cosas secretas. Dice que hay cosas secretas que le pertenecen a Dios. Más las reveladas, las que Él quiera revelar, son para nosotros y para nuestros hijos. Pero hay cosas que son secretas. Y hermano, escuche, la razón por qué Dios te escogió, la razón, no la forma, porque la forma no se está haciendo revelada, pero la razón no está en ti, está en el corazón de Dios. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que cuando estemos con el Señor, conoceremos cómo fuimos conocidos? Sí. ¿Se acuerdan? En otras palabras, ahí nos van a decir la razón de su corazón, por qué Dios te llamó. De su corazón. Porque el llamamiento no tiene que ver contigo. Dios, cuando nos llamó, no escogió, de hecho, no escogió a los mejores, escogió a los más viles, a los menospreciados, a los desechados, a los que no eran. Sería justo decir que en esta vida muchas cosas serán reveladas por Dios a nosotros y muchas otras cosas jamás Dios no las revelará. ¿Sería justo decir eso? Según Deuteronomio 29:29. Sí. El día que entendamos perfectamente lo que Dios quiere y sepamos lo que Él sabe, ese día Él dejará de ser Dios y nosotros nos vamos a convertir en Dios. Y eso no va a pasar jamás. Si la palabra de Dios nos dice que debemos creer en Él, en su palabra y confiar en Él, escuche, porque dice la Biblia eso, ¿no? Que hay que creer en Él y que hay que confiar en Él. Sí. Y miren, hermano, la salvación no tiene que ver con saber de Dios. Tiene que ver con creer en Él y confiar en Él. Ya. Entonces, esa expresión de creer en Dios es una demanda de la propia Escritura, es una demanda de la fe. En sí mismo es una evidencia de que nos están invitando a creer algo que no sabemos muy bien y algo que no entendemos muy bien. Y nos están invitando a confiar. ¿Sí o no? Sí. ¿Tenemos que creer en la muerte de Cristo? Sí. ¿Estuvimos en el Gólgota? ¿Podemos describir cómo fue la muerte de Cristo? No. Ahora buscamos los textos bíblicos y Dios ha estado revelando, ha estado mostrando, pero 30 años atrás, cuando yo me convertí, yo fui invitado a creer y a confiar que Cristo había muerto, había estado sepultado y había resucitado. Yo no lo sabía todo. Lo que hoy día yo sé es mucho más de lo que yo sabía hace 30 años cuando me convertí. Pero yo me convertí no porque yo sabía y no porque yo entendía. Había cuestiones que me quedaban grandes, que yo no tenía respuesta. Hoy día tengo respuestas para esas cosas, pero en esos tiempos yo no tenía respuesta. Pero yo no fui invitado a saber. Yo fui tampoco fui invitado a entender. La invitación bíblica es a creer y a confiar. Estos son contenidos implícitos en el criterio divino, en la palabra divina de Dios. Son argumentos que están implícitos, están presentes dentro de la Escritura, y nosotros necesitamos entenderlos por revelación para no estar cayendo en el juego de creer que Dios es injusto en lo que hace. La confianza que Dios nos pide, escuche, es una confianza en su carácter y en su naturaleza. Aunque no entendamos todos, nos muestra que Él tiene motivos para hacer lo que hace. Él tiene un propósito para todo aquello que Él hace, aunque nosotros no lo entendamos. Y somos llamados
a creer y a confiar, afirmados en su carácter y naturaleza. Nosotros sabemos que tiene motivos para hacer lo que Él hace, porque Él es Dios y Él es Dios bueno. Él es Dios misericordioso, Él es Dios bondadoso. Hermano, no sé si se dan cuenta, pero nuestro tremendo desconocimiento de Dios nos hace estar desconfiando de Dios constantemente. Quedamos sin trabajo y nos desesperamos. Se enferma alguien y nos desesperamos. Nos detectan cáncer y nos desesperamos. Olvidándonos que cualquier cosa que pueda estar ocurriendo, Dios sabe por qué lo está haciendo. El problema es que nosotros no sabemos. Pero no fuimos llamados a saberlo todo. Fuimos llamados a creer y confiar en el carácter y en la persona de Dios. Otra cosa importante que tenemos que entender es cuando Dios dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, el versículo 15 parece que es, y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios, les pregunto yo, hermano, ¿Dios le debe misericordia a alguien? No. Ya, entonces lo voy a decir de otra manera. Dios no le debe misericordia a nadie. Él no tiene obligación de misericordia con nadie. Aquí está la razón de la confusión humana. El ser humano cree, piensa que Dios tiene que ser misericordioso con el hombre. Y Dios no nos debe misericordia. ¿Se está entendiendo? Déjeme poner un ejemplo burdo. Yo tengo 3 hijos. Yo soy el papá. Yo estoy obligado a hacerme cargo de mis hijos. Porque si no lo hago, soy un desgraciado. Un papá que es capaz de abandonar al niño, mandarse a cambiar y ver que el niño está pasando hambre, frío y no se hace cargo, es un desgraciado. Yo estoy obligado en mi relación papá-hijo a hacerme cargo. Pero Dios no está obligado conmigo. Dios no tiene que hacerme misericordia. Dios me hace misericordia, pero Dios no tiene que hacerle misericordia al ser humano. El gran problema es no entender la gravedad de la condición del ser humano delante de Dios. Aquí yo quiero que me sigan, hermanos. Por eso el hombre comienza a filosofar con respecto a cómo Dios tendría que haber hecho las cosas. Cómo Dios tendría que moverse. Y por eso es que el hombre hoy día se atreve a filosofar en los púlpitos, en las iglesias, en las escuelas, en la política y en un montón de situaciones y de estrados diferentes. El hombre está filosofando y está diciendo, bueno, que Dios se equivocó. Dios tendría que hacerlo así o así. Dios, esto que está pasando allá en ese continente, Dios debería hacer esto. ¿Por qué el hombre dice eso? Hermano, ¿por qué el hombre dice eso? ¿Qué es lo que el hombre no entiende? Que no tiene obligación. Ya, pero ¿por qué el hombre se atreve a entrar en este discurso? ¿Qué es lo que no está entendiendo? Que Dios tiene misericordia cuando Él quiere, de quien quiere, y no tiene que dar explicación a nadie. No. El mosquito, conversando contigo. Sí. Ya. ¿Qué es lo que no está entendiendo el hombre? Que Su condición. Hermanos, Romanos 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, venenos de serpiente hay debajo de sus labios, sus pies se apresuran para derramar sangre, no hay temor de Dios en ellos, no hay paz en ellos. Efesios 2 dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Juan 3:18 dice que el hombre está condenado a la llama eterna. Isaías capítulo 1 del 4 al 6 dice que el hombre de la cabeza a los pies es una llaga podrida, que es un enfermo de la cabeza. Hermano, la Biblia dice que el ser humano es un enfermo de la cabeza. Y esto es lo que el ser humano no entiende. Y esto es lo que las religiones no entienden. Y como no entienden su condición delante de Dios, se atreven a filosofar con respecto a cómo Dios tendría que haber hecho las cosas.
porque el hombre está ciego, no entiende su condición. Dios no nos debe ni compasión, ni misericordia, ni bondad. Dios no tiene obligación de hacernos misericordia a ninguno de nosotros. Si yo digo esto en una iglesia evangélica, se paran todos y se van. Porque esos están convencidos que Dios tiene que sanarlos, que Dios tiene que prosperarlos, que Dios tiene que darle dones, que Dios tiene que hacer esto y esto. Por eso es que el culto evangélico gira en torno a la sanidad, al milagro, a la sanidad, al milagro, a la sanidad, porque Dios es un osito panda que está arriba en el cielo, dispuesto a suplir todos nuestros caprichos. Perdónenme, pero el Dios de la Biblia es santo. Es justo, fuerte, es grande. Y yo debiese estar postrado todos los días delante de él porque soy un canalla, un desgraciado. Esa es la realidad. Y esto es lo que el hombre pasa por alto. Por eso el hombre y la religión andan reclamándole a Dios. El mundo no entiende que están bajo la ira de Dios y bajo la condenación eterna de Dios, que está condenado y va para el infierno. El ser humano no entiende eso, por eso cree que tiene el derecho de decir si Dios es justo o injusto frente a algo. ¿Se está entendiendo? Este es el problema, hermanos. Y por eso es que este evangelio no lo va a soportar cualquiera. Este evangelio no lo va a soportar cualquiera. Este evangelio echa al tacho de la basura todos nuestros logros, todos nuestros premios, todo lo que creemos que somos, toda nuestra falsa superioridad, nuestra arrogancia, nuestra soberbia, es tomada y lanzada al tacho de la basura porque para Dios no sirve. Escuche esto. Dios, si quiere, se puede cruzar de brazos y no hacer nada más para nadie más. Su santidad, su honra y su justicia, si él se cruza de brazos ahora, así, y dice ya, no hago nada, no les doy pan, no les doy aire, no les doy nada, no los oigo, no los bendigo, no tengo misericordia, no tengo bondad. Si él hace esto, se cruza de brazos así frente a nosotros, su justicia, su honra y su santidad quedan intactas. Porque él no le debe nada a ningún hombre. Esto debemos decirlo cuando predicamos el evangelio. Lo que Dios dice de la condición del ser humano por encontrarse separado de Dios. La gente cree que tiene derechos delante de Dios y el evangelio de la cruz destruye todos esos derechos. Si la gente no entiende este punto, se va a pasar la vida reclamándole a Dios, se va a pasar la vida cobrándole a Dios milagros, sanidades, respuestas, y se va a pasar la vida demandando de Dios, porque creen ellos que tienen derechos. Pero no hay derechos. Los famosos derechos humanos son el resultado del humanismo, no son el resultado de la obra de Dios. Bueno, ¿Sí? todo esto que se ve que viene de Dios y que afecta al hombre está movido en la responsabilidad de Dios que tiene con su creación, pero sí, que nace en él, ¿no? Claro, pero si él se cruzara de brazos y dijese, no voy a hacer nada más, ¿quién le va a reclamar algo? No, nadie. ¿Quién va a decirle algo a Dios? Si somos un lastre. ¿Quién tiene la capacidad ética de decirle, no, pues señor, no, tú como Dios creador estás obligado a sustentar tu creación? ¿Quién le va a decir eso a Dios si el ser humano está totalmente separado de Dios? Y está en una condición paupérrima, deplorable, está en bancarrota espiritual. Hermano, yo escuché ayer a un profeta que le estaba diciendo a 10.000 personas, y las 10.000 personas decían amén a esta estupidez. No le aceptes un no a Dios en tu milagro. Y las 10.000 personas gritando amén.
Hermano, si Dios quiere, te sana. Y si Dios no quiere sanarte, Él sigue siendo Dios y sigue siendo merecedor de la gloria, de la honra, de la alabanza. Y yo sigo siendo su hijo, aunque me esté muriendo de cáncer. Escuchen, una explicación simple. A ver si me entienden ahora. Si no me han entendido nada, hermano, con esto me lo van a entender. Escuchen. Imaginen que cuando Adán y Eva pecaron, y ellos quebraron el pacto de Dios porque ellos rompieron el pacto de Dios con ellos, y Dios llega donde ellos y les dice: Adán, Eva, yo les entregué todo perfecto. Yo hice todo para que ustedes no tuvieran ninguna excusa para poder pecar. ¿Cierto, Adán? Cierto, Señor. Adán, yo te hice perfecto a ti, ¿cierto? Sí. Eva, yo te hice perfecta, ¿cierto? Sí. Los puse en un lugar perfecto. Sí, pues en Edén, perfecto. Todo era perfecto. Ellos eran perfectos. No tenían por dónde pecar. Inclusive, hermanos, Adán y Eva tenían autoridad sobre Satanás. Satanás les obedecía. Por eso que Satanás no los obligó a pecar, los sedujo, los engañó, pero no los pudo obligar porque Satanás estaba bajo la autoridad de Adán. Cuando Adán y Eva pecan, Dios les dijo en el Génesis 2:17, el día que ustedes pequen ciertamente van a morir, van a quedar separados de mí para siempre y van a ir condenados al infierno. ¿Estamos, Adán? Estamos, Señor. ¿Estamos, Eva? Estamos, Señor. La pregunta es, ¿el decreto de Dios se cumplió, sí o no? Amén. Sí. ¿Qué fue lo que Dios dijo? El día que del árbol comen, o sea, del fruto del árbol coman, ciertamente quedarán separados de él. Ciertamente Morirán. morirán. ¿Murieron espiritualmente? Sí. Murieron. La respuesta se cumplió categóricamente. Ya. ¿Cómo están Adán y Eva ahora? Separados de Dios. Muertos, separados. Ahora llega Dios donde estos dos que ahora están Muerto. muertos, separados de Dios, y les dice: Adán, Eva, ustedes no tienen disculpas por lo que hicieron, ¿cierto? No, Señor. Ya que ustedes destruyeron todo, ¿cierto? Sí, Señor. Ahora ustedes ya no son mis hijos, ¿cierto? Sí. Ahora ustedes tienen otro padre, ¿correcto? Sí. Satanás es su padre. Sí, Señor. Ustedes van a morir ahora físicamente porque ya murieron espiritualmente. ¿Están de acuerdo? Sí, eso va a pasar. Y ustedes al final de todo esto van a ser lanzados al lago de fuego. Sí, lamentablemente sí, Señor. Ustedes van a arder en el infierno. ¿Están de acuerdo, Adán? Eva, ¿están de acuerdo? Ustedes van a arder en el infierno. ¿Está claro, Adán? ¿Me estás siguiendo, cierto? Sí. Adán dice: sí, Señor. Está claro. Porque así fue la cosa. Ahora Dios le dice: Adán, ahora ustedes tienen un nuevo destino. Yo tenía un destino para ustedes, pero ahora ustedes tienen un nuevo destino. Un nuevo camino, lejos de mí. Y tienen otro padre. ¿Estamos de acuerdo, Adán? Sí, Señor. Ustedes están separados de mí para siempre. ¿Sí o no, Eva? Sí, así es. Entonces yo ahora vuelvo a mi trono. Y ustedes siguen su camino hacia el infierno. ¿Cierto, Adán? Sí. Yo vuelvo a mi reino y ustedes siguen su camino al lago de fuego para arder eternamente. ¿Estoy en lo correcto, Adán? Sí, Señor. Estás en lo correcto. Imaginemos que todo esto que yo acabo de hacer haya sido una conversación que Dios tuvo con Adán y Eva. Yo les pregunto, hermano, ¿qué podría decir Adán y Eva para justificarse? En medio de toda esta conversación que tuvimos, ¿podría Adán y Eva decirle algo a Dios para justificarse? No.
Cuando Dios le entregó todo, los hizo perfectos, los capacitó, les preparó todo el escenario para que nunca pecaran. ¿Podrían justificarse, hermanos? Ya, no podrían. La respuesta es, no hay nada que Adán y Eva puedan decir para justificarse delante de Dios. Ya, síganme, por favor. Ahora pensemos que Dios llega donde Adán y Eva y les dice, Adán, Eva, ¿ustedes entendieron todo el desastre que pasó aquí? ¿Ustedes entendieron? Adán dice, sí, Señor, entendimos. Entonces Dios le hace una pregunta a Adán y le dice, ¿tú hallas, Adán, tú encuentras que yo tengo responsabilidad en lo que tú hiciste? Adán responde y dice, no, Señor. Adán, ¿yo te debo alguna cosa a ti ahora? Después de toda esta tormenta que armaste, este caos que desataste, ¿yo te debo algo a ti? No, Señor. Adán, tú sabes que vas al infierno, ¿cierto? Sí, Señor, lo sé. Y es lamentable, más es la verdad. Voy al infierno. Adán, ¿tú tienes certezas que no tengo ninguna obligación contigo nunca más? Sí, Señor, yo estoy seguro. No me debes nada y no tienes ninguna obligación conmigo. Tú vas a tu reino, a tu trono y yo voy al infierno ahora, porque yo la embarré. Si pensamos bien, hermanos, Adán no tendría argumentos para defenderse delante de Dios, ¿correcto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Ya. Entonces Dios habló y dijo, pues bien, Adán, si yo no hago nada para solucionar el problema que tú tienes, porque tú tienes un problema, no yo, y si yo no hago nada para solucionar tu problema, Adán, yo sigo siendo santo y justo, porque el que está en problema eres tú. Adán diría, sí, Señor, así es. Aunque yo no haga nada, dice Dios, Adán dice, sí, aunque tú no hagas nada, tú sigues siendo santo, justo, recto, bueno y bondadoso. Adán, qué bueno que tú entiendes que yo sigo siendo justo, santo y recto. Entonces, Adán, sigue tu camino y yo el mío. Un gusto haberte conocido. Recuerda que tu camino es para el infierno. Y yo voy al trono a reinar por la eternidad. Y de repente, hermano, Dios vuelve. Y le dice, Adán, detente ahí. Adán, espera, escucha bien un poquito. Te quiero decir una última cosa. Yo tengo un sueño. Yo tengo un propósito. Yo tengo un proyecto. Es mío. No es tuyo. Es mío. No es tuyo. Tiene que ver conmigo. Jamás ha tenido que ver contigo, Adán. Y Adán miraba y observaba y escuchaba esto. Yo tengo un propósito. Yo tengo un plan que lo quiero llevar a cabo. Y Adán, y este propósito, este plan que yo tengo, que yo quiero, es para mi satisfacción. No para la tuya. Es para mí. No tiene nada que ver contigo, tiene que ver solamente conmigo. Adán, ¿tú me estás entendiendo? Adán dice, sí, entiendo, que no tiene que ver conmigo. Además, yo ya dejé la embarrada y voy camino al infierno y tú camino a tu trono. Pero tú me estás contando que tú tenías un sueño. Pero no tiene que ver conmigo, tiene que ver contigo. Es algo tuyo, Señor. Es ahí donde Dios aparece y dice, Soledad, Vanessa,
Nico, venga. Yo tengo un plan. Yo tengo un sueño. Paula, ven. María Antonia, ven. Dayana, Fernando, ven. Yo tengo un plan. Tiene que ver conmigo. Erika, ven. Tengo un plan. Tiene que ver conmigo. Nicolás, ven. Vladimir, ven. Tengo un plan, tengo un sueño, un propósito. Tiene que ver conmigo. Sofía, ven. Tiene que ver conmigo, no contigo, porque tú tienes que arder en el infierno. Ven Sandra, ven Marcos, ven Víctor, tiene que ver conmigo. Y de repente Adán está escuchando todo esto y le dice, Señor, ¿y a mí no me llamó? ¿Que está llamando a todos los demás y a mí no? Y Dios le dice, no entendiste nada, Adán. Tú vas camino al infierno. Pero eso está bien, pues. ¿Sí? Pero el plan tiene que ver conmigo. Llamo a quien quiero. Porque en ellos no hay nada bueno para que yo los llame. Adán está confundido de nuevo. Entonces Dios le dice a Adán, Adán, parece que tú no entendiste lo que aconteció. Aquello que conversamos. Entonces tú me estás diciendo que yo te debo alguna cosa a ti. ¿Yo te debo misericordia? Si delante me dijiste que yo no te debía nada. O sea, cuando tú me preguntas por qué no me llamas a mí, ¿te debo misericordia? Adán, me estás diciendo que yo te debo cuenta de lo que quieres, te tengo que dar cuenta y te tengo que tomar en cuenta. Adán, ¿me estás diciendo eso tú? Porque eso es lo que tú me estás diciendo, Adán. Adán, la prueba de que yo no te debo nada a ti es que en unos milenios más van a haber sobre la tierra 7.000 millones de hombres, hijos tuyos, descendientes tuyos, que van a seguir exigiendo de mí que ellos merecen una oportunidad, pero no entienden que no tienen ninguna oportunidad, porque el velo que Satanás les puso en su entendimiento les impide ver su condición delante de Dios. No entienden que no merecen cosa alguna y que yo como Dios no les debo nada. Ahora, si yo como Dios decido llamar a alguien, si yo decido tener misericordia de Juan, María, Antonio, Erika, Vanessa, Marcos, Sandra, Paula, eso no tiene que ver contigo. Marcos, Sandra, Paula, Vanessa y Erika. No tiene que ver contigo. Yo decidí tener misericordia de Juan, María, Marco, Vanessa, Paula, solo porque yo quiero y lo quiero hacer para mi satisfacción, no para ti, Adán, no para tu descendencia. ¿Estás entendiendo, Adán? Hermanos, voy terminando por hoy día. Esta es la realidad espiritual que no entra en la cabeza del ser humano. Yo lo hice ahora de una manera parafraseando, más coloquial, pero ¿se entendió el ejemplo que quise dar? Sí. Esto es lo que no entra en la cabeza del ser humano, de la mente religiosa, de la mente humanista del hombre, inclusive en algunos cristianos. Siguen creyendo que Dios tiene que darles oportunidades. Es por eso que vivimos vidas sumidas en la mentira religiosa y no en la verdad de Dios. Es por eso que en las iglesias no se conoce el evangelio, no se predica el evangelio y no se conoce el evangelio. Se habla algo que parece que, pero la gente le sigue reclamando a Dios. Hermanos, ¿están entendiendo el texto? Tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. No tiene que ver contigo. Tiene que ver con Él. Porque no tiene que ver con ningún ser humano, tiene que ver solo con Dios. El por qué está en Dios y no en el hombre. Las personas siguen pensando que el por qué está en el hombre, en ellos. Es por eso que andan cobrándole a Dios, andan reclamándole a Dios,
andan decretándole cosas a Dios, andan ordenándole a Dios, andan demandándole a Dios, y eso no se puede hacer. Si esta noche, hermanos, nos vamos a ir a acostar en un rato más, el sueño nos va a vencer, ¿y quién te asegura que vas a amanecer? ¿Quién te asegura que tú mañana vas a amanecer vivo? No tienes control ni de eso. Y si mañana amanecemos vivos, es la gracia y la misericordia de Dios manifestándose en nuestra vida. Comentarios, hermanos, preguntas. Tenemos 10 minutos para eso. Voy a ver aquí, me escribieron algo. José Aravena dice, hermano, ¿podemos decir que las oportunidades apuntan tanto a una demanda de Dios como decir también que tengo que hacer algo como oportunidad de agradarle? No. No, José Miguel, a ver, deja de leer bien. Hermano, ¿podemos decir que las oportunidades apuntan tanto a una demanda de Dios como decir también que tengo que hacer algo como oportunidad de agradar? No, no, hermano, porque yo estoy refiriéndome a cuando el ser humano cree que Dios tiene la obligatoriedad de manifestarme algo a mí, de darme una oportunidad en esto o en aquello. Dios no tiene ninguna obligación para hacer eso. Ahora, ¿Dios nos da nuevas oportunidades? Sí, nos da oportunidades. Pero Él no está obligado a perdonarnos, no está obligado a amarnos, pero Él lo hace. El problema es que desde el lado nuestro, desde el prisma nuestro, el ser humano cree que Dios tiene que hacer. Y por eso es que el Dios de la Biblia para muchos es Diosito, Papito Dios. Todos se refieren así a Él. Diosito, Papito Dios, el Diosito que me escucha, el Diosito que me ayuda, que está siempre conmigo, que camina a mi lado. Ese es un lenguaje folclórico evangélico. Ahí no hay fe. La Biblia dice que cuando el Dios de los cielos pisa la tierra, los montes tiemblan y los collados humean. Hermanos, ¿alguna pregunta? Cualquiera, la que sea. Comentario. ¿Se entendió el último parafraseo, no? Eso que dice es para que lo hice de esa manera para que vean que Dios no tiene ninguna obligación con el ser humano. Es más, yo lo he dicho de otra forma. Si Dios ahora toma la decisión, no lo va a hacer. No lo va a hacer porque de por medio está el pacto de la sangre de Cristo. Pero si Dios tomara ahora la decisión de tomar todo este grupo de gente y mandarlo al infierno, ¿quién de nosotros se va a atrever a decirle, no te atrevas, Señor? Soy perfecto. ¿Quién se va a atrever a decirle? Yo no me atrevería. No tengo con qué decirle eso. ¿Sí? Él no lo va a hacer porque Él nos mira a través de la sangre de Cristo. El pacto de la sangre de Cristo nos guarda. ¿Preguntas en sus casas, hermanos? Fernando, María Antonia, Dayana, hermano Joel, Gloria, John, Yaniela, hermano Luis, Fabián. Acá. Sí, a mí la pregunta que me saltó cuando estaba viendo esto, al principio, ¿cómo yo sé cuando voy a la escritura que un tema no tiene que ver con la salvación? Porque pareciera como que sí, pero en el fondo no. Porque hay que estudiar todo el contexto. Sí, para correcto. Pero ¿cómo yo me podría entonces confundir en algún Lo que pasa, ya, está buena la pregunta, la respuesta es un poco complicada. Lo que pasa, Sandra, es que lamentablemente nosotros, en nuestra forma de pensar, estamos permeados. Hay paradigmas. ¿Qué es lo que es un paradigma? Es un modelo de pensamiento. Hay modelos de pensamiento que han permeado nuestra mente, ¿ya? Entonces, en diferentes cosas. Entonces nosotros vamos a la Biblia y leemos la Biblia con esos paradigmas, ¿ya? Entonces vamos y leemos aquí, estamos leyendo la Biblia y los paradigmas son como comandos, ¿ya? Son como esos juegos joystick que tenían los niños antes,
que los mueven aquí, ya, esos paradigmas nos mueven aquí, mueven nuestro pensamiento, y yo empiezo a leer, pero el comando, el paradigma, lo que escuché del pastor de allá, de la pastora de allá, del cura de allá, del sacerdote de allá, lo que leí en el libro del caballo de Troya y la cuestión y toda la pajamama que tengo en la cabeza, empiezan aquí a guiarme, me guían, y yo empiezo a leer, y leo según lo que tengo aquí. Ya, entonces, ¿cómo me aseguro de no leer así? El Evangelio. El Evangelio destruye todos los paradigmas y pone nuevos comandos. ¿Cuáles son los comandos del Evangelio? La cruz. La cruz ensangrentada aquí dentro de mí. Y el Evangelio me empieza a guiar. Y empiezo a mirar, y si leemos Romanos 9, ya vamos en el versículo 15 y todavía no hablamos de salvación. ¿Y por qué la gente cree que habla de salvación? Porque hay toda una doctrina detrás, diciendo que ese capítulo habla de que Dios escogió a uno para salvación y a otro para condenación. Y no, está hablando de un tema puntual de Israel. Ya nos vamos a adentrar en el capítulo 10 de Romanos, donde ahí sí se tocan algunos puntos de la salvación. Entonces se tocan. ¿Se entendió, Sandra? O sea, ¿cuál es nuestro problema, el problema que tenemos hoy día? Inclusive, a ver, si yo quiero conversar con la Sole, yo para conversar con la Sole, yo voy con comandos aquí. Entonces, si yo soy un religioso, yo voy a hablar con ella desde la religión. Pero si los comandos que están aquí arriba es el Evangelio, yo al hablar con ella, yo voy a mirar la misma situación con otro prisma, de otra manera. A ver, la Vanessa, así anda vestida. Yo la miro y yo veo que anda vestida femeninamente. Pero si viene alguien religioso que tiene otro comando en su cabeza, va a decir que ella anda vestida con ropa de hombre y que no puede estar aquí y que está en pecado y que está en el mundo, ¿me entiendes? Porque tiene un patrón aquí y estamos mirando dos la misma mujer y uno dice, no, la hermana anda vestida como dama, anda abrigadita, no. Y va a venir el otro y va a decir, no, eso es pecado. ¿Se entiende? Los patrones, los paradigmas. Por eso es que dice el apóstol Pablo que el Evangelio lleva cautivo todo pensamiento, todo paradigma a la obediencia a Cristo. Pero el Evangelio. Por eso es que tenemos que estar expuestos al Evangelio, al Evangelio, al Evangelio, al Evangelio, al Evangelio. Por eso es que en esta iglesia no se habla nada más que del Evangelio. Y por eso es que debiesen todos estar congregados. Martes, jueves, domingo. Porque el Evangelio es el que cambia nuestra forma de pensar. ¿Se entendió, Sandra? Sí, sí. Aquí me escribieron algo. Erika, te veo que quieres preguntar algo, parece. Pregúntanos. No. ¿No? Estoy Digiriendo. girando. Ya, a ver, leemos aquí al hermano Nacho, a ver. Hermano, a mí me llamaba la atención lo que decía de que no conocemos bien a Dios. También me llama mucho la atención de darme cuenta, al menos personalmente, de que la diferencia entre yo y otros que están en tinieblas, en varios ámbitos, es mucha. Es difícil de creer este evangelio. Quizás deba ser un creído, debe ser un creído por revelación nada más. Debe ser un creer por revelación nada más. Porque naturalmente no cabe en la cabeza. Hermanos, que no hay otra forma de creer. O creo por revelación o me quedo fuera. Y justamente, hermano, por eso es que es tan importante, Nacho. No vamos al cielo por ser correctamente perfectos. No vamos al cielo por ser moralmente intachables. No vamos al cielo porque nuestras disciplinas eclesiásticas las realizamos de una forma perfecta. Vamos al cielo porque somos unos desgraciados. Y Cristo murió en la cruz en nuestro lugar. Y creemos eso. Y su sangre perdona nuestros pecados. Por eso vamos al cielo. Valentina dice, buenas noches, hermano Víctor y hermanos todos. Un comentario. Ahora entiendo parte de toda la introducción que hizo al principio en torno a la soberanía de Dios. Correcto, Valentina. Qué bueno, ya. Con lo dicho,
hasta hoy entiendo que la mala interpretación y enseñanza equivocada que se puede tener respecto a Romanos 9 tiene que ver con que siempre miramos las cosas desde el punto de vista del hombre. Correcto, así es. Entonces cuestionamos a Dios porque pensamos enseguida en el buen hombre que no existe, notando así que estamos formateados de acuerdo al humanismo. Correcto, eso es, Valentín. José Miguel dice, mi comentario anterior iba apuntado a que hay algunas congregaciones que dicen que hay que comportarse a la altura para agradar a Dios, pero el Evangelio me muestra lo contrario, que Dios llama sabiendo lo mucho que nos equivocamos. Entonces, en ese comportarse a la altura, también existe una demanda nuestra a Dios, demostrarle que según mi comportamiento puedo agradarle. Claro, pero eso es una demanda totalmente irreal. José Miguel, mírame por favor. Hermanos, mírenme este ejemplo. Sandra, préstame un lápiz. Y préstame una cintita, una roja. Una cintita de esa. Este es el cristiano. Este es el hombre en tinieblas. Hermanos, miren aquí por favor. Este es el hombre en tinieblas. Separado de Dios, lejos de Dios. Este es el hombre en tinieblas. Este hombre tiene que ser mandado al infierno. Este hombre está subyugado a la naturaleza pecaminosa, por lo tanto, hace pecado permanentemente. Su vida entera es pecado. Él no es pecador porque peca. Él peca porque es un pecador. El problema es lo que él es. Pero este hombre, Dios lo llama, lo saca de las tinieblas y lo trae a la luz y lo cubre con su sangre. Miren, ahí está cubierto el Señor. El Señor viene y cubre a este hombre, lo cubre con su sangre. Y lo que agrada desde hoy para adelante a Dios es la sangre. Porque la sangre fue derramada por el ser más perfecto y el ser más inocente que existe. Y esta sangre fue presentada en el trono de Dios y fue aceptada, dice el libro de Hebreos capítulo 9. Fue aceptada y esta sangre agrada permanente y eternamente a Dios. Ahora mira, esa sangre está ahí y la cobertura de Dios está sobre el hombre por la sangre. Pero este cristiano en este momento pecó. Acaba de pecar. Y mira la sangre, sigue ahí. Por lo tanto, sigue agradando a Dios. Y la cobertura sigue sobre él. Con esto yo no estoy diciendo que hay que pecar. Lo que estoy diciendo es que en este momento, el mismo Espíritu Santo que está dentro de ese hombre lo está convenciendo de arrepentimiento, de pecado, de justicia y de juicio, y está provocando arrepentimiento dentro de él. Pero él no está agradando a Dios porque peca o porque no peca. Él está agradando a Dios escondido en el sacrificio de Cristo por causa de la sangre, y la cobertura de Dios está sobre él por causa de la sangre. Entonces, eso de que hay que portarse a la altura, eso echa por tierra la sangre. Nunca, hermanos, nunca agradamos a Dios. Y por otro lado, siempre agradamos a Dios escondidos en Cristo y en la sangre, porque la sangre de Cristo siempre agrada a Dios. Por eso es que en nuestras reuniones nunca oramos de esta manera. Nunca usted va a escuchar a un hermano orando así: Señor, te pedimos que en este momento nos bendigas para poder agradarte. Señor, te pedimos por este culto que sea agradable en tu presencia. Nosotros no oramos así, porque siempre nuestros cultos son agradables al Señor, porque están cubiertos por la sangre. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la obra de Cristo. Y esa es la fe que Dios depositó en el corazón del hombre, en la obra de Cristo. ¿Se entendió, querido José Miguel? Leo a John San Juan. El Señor nos deja muy claro que todo pasa por Él, y Él es quien decide y de quién tiene misericordia y de quién no. Él es soberano, correcto. Dayana, hermano, gracias al Señor, esta noche comprendí algo más, el por qué el hermano Pablo se gozaba en las aflicciones. Nunca ha tenido que ver con nosotros, siempre con el Señor, y la perfecta formación para el creyente. Amén. ¿Se entendió? Santa. Sí. Sí, normal. ¿Sí? Sí. ¿Lo entiende, Erika? Yo, hermano, en la explicación que le dio a José Miguel con respecto a la sangre, me
O sea, me hace como que se me formula una pregunta, porque el pecado en sí, cuando yo peco y no me arrepiento, ¿eso quiebra mi relación con Dios? Sí, cuando no me arrepiento. Pero el Espíritu Santo está dentro de ti, porque Claro. sea, igual que en Edén. Está todo para arrepentirme. Claro. El Espíritu Santo está dentro de ti. ¿Eres hijo de Dios? Sí. ¿Tú quieres estar en rebeldía a Dios, en comunión? Ya, tú quieres estar en comunión con Dios. La embarraste, pero quieres estar en comunión con Dios. Dentro de ti está el Espíritu Santo proveyendo arrepentimiento. Está la palabra de Dios proveyendo los argumentos para el arrepentimiento. Están los ángeles de Dios luchando a tu favor. Está la iglesia de Dios orando por ti. ¿Por qué no me arrepiento? ¿Me entiendes? Por eso el que no se arrepiente entra en un estado de apostasía, porque pisotea la sangre de Cristo. O sea, pasar mucho tiempo así. Es que ¿por qué no me arrepiento? Claro. Si está todo, si la embarré, yo la acabo de embarrar, tengo que ir sobre mis rodillas y pedir perdón. Con la confianza de que, a ver, el pecado agrada o desagrada a Dios. Desagrada. Entonces, hasta antes que yo pecara, ¿yo estaba agradando a Dios? ¿Yo? No. Y ahora que estoy pecando, ¿estoy desagradando a Dios? ¿Yo? No. Yo estoy desagradando. Pero la sangre está sobre mí. Y la sangre sigue abogando por mí. Me sigue cubriendo y sigo siendo hijo de Dios. Pero el Espíritu Santo adentro me está diciendo, rápido, arrepiéntete. Porque el Dios Santo no puede permanecer dentro de ti mucho tiempo. Si sigues en él. Arrepiéntete rápido. Arrepiéntete rápido. Pero Dios me sigue mirando a través de Cristo, por hermano. Si eso es lo glorioso. Entonces, ¿en qué momento yo agrado a Dios? Nunca. Y siempre. Escondido en Cristo.